de Cristo reanimador. Buenas noches, hermanos. Espero que sea provechoso este libro de Jueces, que deja muchas lecciones. Hay en él no solamente lecciones, sino también aplicaciones para nuestra vida. Es un periodo complicado en la historia de Israel, y este libro en verdad no hace ver el cuidado que nosotros tenemos que tener de aprovechar muy bien esa herencia rica que el Señor nos ha dejado. El Señor dejó una herencia muy rica a través de Josué y los ancianos que vivieron todo el tiempo de Josué. La palabra de Dios, las enseñanzas. Pero sin embargo, vino una generación en la cual tuvo, yo digo, puede haber dos sentidos en esto. El hecho de que los que debían haber enseñado la palabra y haber recordado las obras que Dios había hecho, no lo hicieron bien, no aplicaron la palabra que Dios había hablado. El libro de Deuteronomio era muy claro de las cosas que tenían que hacer. O bien ellos no tomaron en cuenta y desecharon la palabra de Dios por varias cosas. En el libro de Jueces se puede ver esto. Este pueblo de Israel tuvo problemas políticos, hay problemas sociales que uno puede ver. Ellos adquirieron las costumbres de los cananitas, el estilo de vida de ellos, y por lo tanto eso trajo grandes problemas. Se unieron en matrimonios también desiguales, que la ley del Señor era clara en decirle, y todas estas cosas fueron trayendo los problemas que vamos a ver dentro del libro de Jueces. No sé si dijimos, este libro comienza desde la muerte de Josué, y yo le doy un cierre al libro, porque los últimos capítulos simplemente nos hablan de la actitud, de la vida no moral que se da en el libro. Así que es más o menos de la muerte de Josué hasta la muerte de Sansón. Allí tiene el enfoque del libro de estos jueces, de estos 13 jueces. En el fondo son 15, porque hay que contar a Elí y a Samuel, pero el libro pone el énfasis en 13 de los jueces, que la palabra hebrea jueces en realidad tiene el sentido de libertadores. Esa es la verdadera idea de este libro de los jueces. Son libertadores, son hombres que son levantados por el Señor para hacer la voluntad de Dios y para llevar al pueblo al camino. Ellos cumplieron, eran más que nada jueces militares, pero mientras ellos estuvieron por delante, el pueblo tuvo tranquilidad, tuvo paz, hicieron, no sé hasta qué punto la voluntad de Dios, pero la gran mayoría sí, bajo el gobierno de estos jueces, pudo realizar lo que Dios quería. Por eso que dije yo que de los capítulos más o menos 17 hasta el final, es donde en 4 expresiones como que se establece el versículo clave que tiene el libro, pero eso se hace después que muere Sansón, donde viene una inestabilidad muy grande, donde cada uno hace lo que bien le parece, no hay rey, no hay juez, no hay nadie que pueda dirigir y guiar al pueblo. Entonces
estos 4 versículos, dije yo, 17 versículo 6, el 18 versículo 1, 19 versículo 1 y 21 versículo 25, está esta frase que se ha tomado como un versículo que nos puede ayudar la condición. Pero más que nada, yo quiero que ustedes puedan observar de que estos versículos se usan después de que Sansón muere y ya no hay otro juez que se levanta, no hay otro, cada uno hace lo que bien le parece. Hay algo que hay que notar en esto. Dijimos que este libro lo dividimos en 3 partes, ¿no? Se puede dividir en 3 partes, en 2 partes, no sé si en 3 partes, me parece que lo hicimos. Ya vamos a mostrar un poco las diapositivas. Hay una introducción. Hay una introducción en Jueces capítulo 1, del versículo 1, y abarca hasta el capítulo 3, versículo 6. ¿Por qué se llama introducción? Porque luego del versículo 7, comienza a aparecer estos jueces, estos libertadores que Dios levanta cuando ocurren estas 4 cosas. ¿Cuáles cosas? Cuando uno de los problemas que tiene Israel, no solamente político y social, sino religioso. Cuando uno habla de la apostasía, de esta herencia rica que habían recibido de Josué, la palabra de Dios, y el pueblo se aparta de hacer la voluntad de Dios. Entonces entra en una apostasía. Yo decía que este libro tiene muchas lecciones y aplicaciones. Yo voy a decir una, por ejemplo, por eso que este libro puede ser muy aplicable en muchos aspectos para la iglesia del Señor el día de hoy. Nosotros hemos recibido también una herencia rica de los apóstoles, el Espíritu Santo ha mostrado su palabra, y uno puede ver cómo esa herencia rica, a través de los años, los hombres se han apartado de esa luz, de esa verdad que el Señor nos ha mostrado a través de la palabra, para que el hombre pueda hacer la voluntad de Dios. Los hombres han establecido otro sistema de oración, han establecido otras iglesias que no, y etcétera, etcétera. Entonces, es una apostasía, es un apartamiento. Y cuando ocurrió esta apostasía, vino la opresión al pueblo de Israel, ¿no? La mano de Dios le hizo decirle, mire, ustedes no están cumpliendo el pacto que prometieron hacer, no están bien, tienen que volverse. Entonces ellos buscaron a Dios en arrepentimiento, pero cuando se encontraron en esta opresión, y Dios, cumpliendo también su pacto, en su fidelidad, Él les mandaba a estos libertadores para libertarlos de esta situación que ellos estaban. Lamentablemente, una de las palabras que también porque en este libro de jueces ustedes van a ver que si en realidad es cierto que hay 13 jueces que Dios liberta, pero hay 6, que veo yo en el libro, 6 de estas opresiones mayores, ¿no? Y que fueron hechas por grandes pueblos que los oprimieron por muchos años. Entonces son más o menos 6 de los 13 jueces que el Señor levanta. Pero en cada uno de estas opresiones hay lo que, por ejemplo, dice el versículo 1, versículo 3, perdón, capítulo 3, versículo 7. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acero. Cada vez que sucedió esto, entonces ellos fueron oprimidos. Si usted ve el versículo 12, donde hay otra, dice, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y
y bueno, y Dios levantó entonces, fortalece a un rey de Moab. Si uno va al capítulo 4, por decir algunos ejemplos, versículo 1, dice: después de la muerte de Ahot, que fue un juez, un libertador, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto es muy parecido a la secuencia que se va dando. Murió Josué, murieron los ancianos que estuvieron con Josué, y el pueblo ya se levantó una generación que no conoció las obras del Señor e hicieron lo malo, y así. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? El libro de Jueces está en una posición en el que me parece muy peligrosa para los tiempos que vinieron después, de los tiempos de los reyes. Porque ¿qué herencia dejaron estas casi 350 años a 400 años? Al final de cuentas, fue una herencia que dejaron a las generaciones que vinieron después, mala, una base pésima, y que uno las puede ir viendo a medida que vamos avanzando de estos libros históricos. Qué importante es cuando existe una buena base para las generaciones futuras. Es necesario que nosotros dejemos una buena base, ¿no? Que haya hombres fieles, hombres que puedan hacer la voluntad del Señor, que puedan estar dispuestos a cumplir las palabras de Dios y hacerlas cumplir como Dios quiere. Es la única que podamos dejarle a las generaciones que vienen. Ellos verán, pero necesitan una buena base, ¿no? Necesitan una buena base, porque yo no veo que después esto se mejora. Esto de aquí para adelante no se mejora. Esto de aquí para adelante lleva al caos, a la destrucción. Este es un tiempo así, el tiempo de los jueces, una anarquía prácticamente que vemos. Bien, luego de dar esta larga introducción, podamos nosotros entrar entonces en este periodo inestable de Israel, rico en lecciones, rico en aplicaciones, ¿no? Que podemos nosotros sacar de estos libros. Bien, como dijimos, los capítulos 1, el capítulo 3, versículo 6, en los capítulos 1, mire, yo voy a ir al meollo del asunto. El capítulo 1 lo único que nos está tratando de expresar que hubo tribus que cumplieron en el mandato de ocupar la tierra, y hubieron otras, como lo dice el capítulo 1, versículo 27, el caso de Manasés, dice tampoco, o el versículo 22 dice: también la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y dice luego, dice el versículo 27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, y etcétera, etcétera, se nombran, ellos no cumplieron. Versículo 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo. En eso es el capítulo 1. Unos cumplen, otros no cumplen. Y no pudieron expulsar a los cananitas, porque tuvieron desidia, no cumplieron lo que Dios había ordenado. Y uno puede ver que al no echar a estos pueblos, no exterminarlos, porque lo que hicieron, no lo exterminaron, sino que lo hicieron que pagar tributos. Eso es lo que hicieron los que conquistaron la tierra. Bueno, a los pueblos que estaban ahí, en vez de obedecer la voz del Señor, lo hicieron pagar tributo. Entonces, Dios habla, el ángel de Jehová, dice el capítulo 2, versículo 1, subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, pero con estas condiciones.
ya hemos visto que todo lo que el libro de Deuteronomio hablaba era sí, hacían la voluntad de Dios. Sí obedecían lo que Dios estaba estableciendo. Dice, con tal, aquí está la condición, que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y les preguntó, ¿por qué habéis hecho esto? Esto es lo que comienza a suceder. Ellos se adaptan a las costumbres, a la vida de los cananitas, comienzan a lo que Dios les dijo, que no adoraran a los dioses de esos pueblos. No, ellos desobedecen y no cumplen lo que el Señor decía. Bien, el versículo 3 dice, por tanto, yo también digo, no lo echaré delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando las personas no quieren obedecer y hacer la voluntad de Dios, Dios los deja a su camino. Ya hemos visto en el libro del Nuevo Testamento. Dios los dejó a vivir la vida que ellos querían. Ya que ellos no quisieron obedecer la voz de Dios, por algo el Señor está diciendo que tenían que destruirlo todo y terminar esos altares. Al final de cuentas, eso, por no obedecer la voz de Dios, le iba a traer estos problemas. Y el versículo 10, que ahí quedamos, y toda aquella generación, dice, también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Dije yo en la introducción que esto tiene dos aristas. O bien no se cumplió con lo que el libro de Deuteronomio desarrolló en la enseñanza, en lo que cómo tenía que repetirse la ley, la labor que tenían que cumplir los levitas. No lo cumplieron, puede ser, o bien está lo otro, en que ellos no quisieron. No olvidemos que las tribus estaban esparcidas, había una separación a veces bastante territorial, bastante amplia. Mire, cuáles hayan sido las razones, la cosa es que vino otra generación que no conocía a Dios ni lo que Dios había hecho. Y estoy hablando desde la salida del pueblo, de la libertad que tuvieron desde Egipto y de todo lo que habían pasado para llevarlo el Señor a esa tierra, a la tierra en la hora en la cual ellos ahora podían vivir. Esa generación recibió todo de sus padres. Y bueno, no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por la nación. Esto trae consecuencias graves, por eso digo yo, esto trae consecuencias graves. Una generación que llega a no conocer al Señor es trágico. Creo que estamos viviendo en tiempos muy difíciles el día de hoy. Por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos de la vida de los israelitas en esta etapa de su vida, porque hay muchos errores que se cometen. Bien, vamos al capítulo 2, versículo 17. En esta apostasía que ocurre, dice, voy a leer del versículo 13. Dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel, el verso 14, el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos a sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Ellos no obedecieron la voz de Dios.
no fueron prosperados. El mal les vino, aflicciones les vino a sus vidas. No les fue bien. Dice, ¿por qué? Porque la mano de Dios estaba contra ellos. La mano del Señor no estaba a su favor, porque ellos no habían obedecido a la voz del Señor. Pero dice la Escritura, el verso 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. En realidad, esto es como un adelanto de todo como un resumen de todo el libro, porque esto es lo que va a suceder. Pero tampoco oyeron, el texto que está ahí en la pantalla, oyeron a sus jueces. Si ese es el punto, que Dios les levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Ellos hicieron todo lo posible porque ellos pudieran volver a los caminos de Dios e hicieran la voluntad del Señor, pero aquí sucede lo que hay en el corazón del hombre. Al final de cuentas, el hombre lo que cosecha, eso es lo que recibe. Ellos no oyeron a sus jueces, no oyeron la obstinación de sus corazones, de sus vidas. No quisieron oír lo que ellos le decían, sino dice que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Aquí tenemos el problema religioso, aquí comienza este problema. Este es un problema grave que comienza en el corazón de esta generación, de este pueblo, el cual no está dispuesto a oír a sus líderes, deciden seguir sus propios caminos, adorar a otros dioses, y dice, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Aquí comienza toda la apostasía, digo yo, religiosa y peligrosa. Me hace recordar al apóstol Pablo ahí en el libro a los Gálatas. ¿Se acuerdan del capítulo 1? Donde él está, pero asombradísimo de que tan pronto le dice, os hayáis apartado, le dice del que os llamó. El libro de Gálatas, en el capítulo 1 del libro, es muy parecida a la expresión que hay ahí, pronto. Gálatas capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado, dice Pablo, ¿no? a las congregaciones en la provincia de Galacia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y es exactamente lo que está aquí. Pronto, se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres. Sus padres obedecieron los mandamientos del Señor, a lo contrario, ellos no guardaron los mandamientos del Señor. El problema político era importante. Recuerden, las tribus estaban dispersas, no había un gobierno central, o por decir, un rey que los gobernara, pero fíjese que la cosa tampoco no es así, porque si uno analiza las Escrituras, ¿quién era el rey de Israel? El Señor, Dios. Dios era el rey de Israel. Que debían haber oído y haber obedecido, pero no tenían ninguna intención de obedecer a un rey espiritual o como el Señor, sino no lo hicieron. Ellos sí no tenían un problema político, ¿no? Un gobierno central, y bueno, el Señor en estas condiciones, cuando ellos se arrepentían y volvían, Dios levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Eso fue lo que... ¿Cuándo Dios lo hizo? Cuando ellos se arrepintieron, cuando ellos buscaron al Señor. Entonces, que Dios levantó a estos jueces. Un periodo de 350 años hubieron, aquí yo puse el número completo, 15, la verdad que son 13 en el libro de jueces, pero tenemos que contar a Elí y Samuel cuando entremos
pronto al primer libro de Samuel, que son 15 jueces en total, pero 13 jueces son los que están aquí, se refiere este libro, 13 libertadores. Bien, vamos a comenzar entonces con este versículo 7, 3 versículos del 7 al 11, donde, por ejemplo, la parte que yo decía social, los capítulo 3, versículos 5 y 6, donde ellos, al estar con estos pueblos, ellos adoptaron las costumbres y las maneras de vida de los pueblos cananitas. Dice el versículo 5, los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, o sea, lo que Dios les mandó que ellos exterminaran a estos pueblos, no lo hicieron así. Ellos se mezclaron con ellos y vivieron en la tierra con ellos. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. No sé qué es lo que pensaron, si, entre comillas, convertirlos a ellos, salvarlos, no sé, pero en realidad lo que ocurrió fue lo contrario. Siempre va a pasar lo contrario cuando yo en mi vida no termino todo para servir al Señor, cuando yo dejo mis ídolos, mis dioses, y no me limpio de todo. Al final de cuentas eso va a pasar la cuenta en la persona, va a pasar la cuenta a Israel, por no obedecer lo que Dios le estaba diciendo, sino que vivieron con ellos, desobedeciendo completamente la voz de Dios y sin pensar que el cuchillo le iba a caer por la espalda, que estos pueblos al final de cuentas se iban a levantar contra ellos mismos y a ellos los iban a poner ahí en esclavitud. Eso es lo que ocurrió. ¿No? Fueron ahí oprimidos, esa es la palabra, oprimidos por estos pueblos, cuando ellos tenían todo para poder haber limpiado la tierra obedeciendo el mandato del Señor. Y lo otro, que tomaron, dice el versículo 6, de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Esto es lo que ocurrió. Este fue el otro problema que yo decía social, que derrumba al pueblo de Dios, lo derrumba completamente. Y eso, ustedes saben que el Señor, lo más que les pidió que no hicieran eso, que no entregaran sus hijos ni sus hijas, en el caso de sus hijas, a ninguno de estos pueblos. No. Los mandamientos del Señor, hermanos, siempre son sabios. ¿No? Dios siempre ha dicho las cosas con claridad. Para que nosotros podamos caminar bien en sus caminos. Y bueno, y comienza esta situación, pues dice, hicieron los hijos, versículo 7, pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, del Señor, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baal y a las imágenes de acera. Cuando dice los hijos de Israel, tenemos a todo el pueblo de Israel. Esto sucede a nivel de todo el esparcimiento de las tribus. Lo malo, se olvidan del Señor su Dios, lo más que le encargó el libro de Deuteronomio, ¿se acuerdan? Que no se olvidaran del Señor cuando estuvieran ya en la tierra, en la tierra que Dios le iba a dar, que no se olvidaran. Y no sirvieron al Señor, sirvieron a los dioses de aquellos lugares. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, porque esto es así. El hombre, la paga del pecado es muerte, siempre ha sido lo que la Escritura ha señalado. Aquí hay un juicio fuerte del Señor por causa de la desobediencia. No espere, hermano, que nosotros vamos a obtener bendiciones de Dios si hacemos lo contrario de lo que Dios dice. Las bendiciones de Dios tienen condiciones para nuestras vidas. Ellos, ¿qué hicieron con esto? Enojar al Señor. Y dice, los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Este fue el primero. Por 8 años Israel sirvió al rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años.
Pero luego se da esta secuencia que yo les dije al principio. La apostasía, el apartamiento del Señor, número 1. Número 2, venía la opresión. Y número 3, venía el arrepentimiento de ellos. Y por ende, cuando ellos se arrepentían, el Señor los liberaba y les mandaba un libertador. Esa secuencia es muy importante para comprender el valor que tiene el arrepentimiento, ¿no? Si nos hemos equivocado, el llamado, hay mucha gente que se ha equivocado del camino del Señor, y siempre hacemos el llamado de arrepentimiento de su vida. Si la gente cambia y se vuelve a los caminos de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad, a seguir el patrón bíblico que tenemos, las escrituras de su iglesia y seguirla, bueno, la gracia de Dios se va a extender a sus vidas. En este caso dice el versículo 9, entonces clamaron los hijos de Israel, ¿se da cuenta? En esta opresión clamaron los hijos de Israel a Jehová, y se cumple el cuarto paso que yo les dije. Cuando ellos se arrepentían, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Y el primer juez es Otoniel, así se llamaba, era hermano menor de Caleb, un gran hombre de fe, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusar-Ritasaín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra este rey. Y la tierra reposó 40 años. O sea, por 40 años, mientras fue Otoniel, este primer juez, hubo paz. Si no pasó nada es porque el pueblo, de alguna manera, buscó hacer la voluntad del Señor. Pero nuevamente se repite lo del versículo 7. En el versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y cada vez que ellos hicieron lo malo, el Señor levantó a uno de sus enemigos. En este caso, se trata del Eglón, así se llama lo que está en el versículo 12, a Eglón, rey de Moab, que se junta con los amonitas, con los amalecitas, para derrotar a Israel. Así lo dice el versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo entre los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este rey juntó consigo los hijos de Amón, los amonitas, y de Amalek, los amalecitas, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Nuevamente se repite lo que estamos viendo. Y clamaron, en el versículo 15, los hijos de Israel a Jehová, se arrepintieron, pidieron a Dios perdón, y entonces cuando ellos hicieron esto, Dios levantó otro juez. Aquí tenemos, dice, Ahod, este segundo juez, la historia está en los versículos 12 al 30, era zurdo, aquí hizo de que él quería ver a este rey, era muy gordo, ¿no? Este rey, y según lo que el texto dice, él se había hecho un puñal de 2 filos. Muy interesante. La palabra del Señor es una espada de 2 filos. Se hizo un puñal de 2 filos. Y se lo guardó y dice, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y Eglón era un hombre muy gordo, imagínense, muy grueso, dice. Dice la escritura, que el versículo 20, que se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Un excelente versículo para un sermón, de frase. Tengo palabra de Dios para ti. ¿No? A veces yo he predicado sobre esto, lo tengo marcado. Tengo palabra de Dios para ti, que eres pecador, ¿no? que estás perdido, que todos hemos pecado. Dios tiene palabra clara para la persona. Pero ¿qué pasó? Que en este caso
Ahod tomó su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió en el vientre, y ahí el puñal no salió de su vientre. Incluso dice el versículo 22 que salió el estiércol. Pidió hablar con él privadamente, lo apuñaló y la grasa corporal de Eglón se desarrolló sobre la hoja de la espada. Así murió. Dice el versículo 30, así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. 80 años reposó, estuvieron tranquilos sin ninguna dificultad. Vuelve lo que estamos diciendo, el capítulo, un muy corto, un juez llamado Sangar, dice el versículo, solamente está ahí en el versículo 31, yo puse el versículo 21, no, es el versículo 31, dice, después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Es un nombre muy corto, como que de este juez que también, perdón, de este libertador que también salva a Israel. Luego, la escritura va a señalar, dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Se vuelve a repetir la misma historia. Y ahora sí, dice que nuevamente Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán. ¿No? Jabín, un rey de Canaán. Y este los oprimió. Por 20 años los oprimió. Y versículo 3 dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a Israel por 20 años. O sea, por 20 años este hombre los tenía oprimidos. Y bueno, se arrepienten, piden a Dios nuevamente. Y dice el versículo 4 que en aquel tiempo gobernaba Israel una mujer, Débora, que es una profetisa, mujer de Lapidot. Y acá este cuarto juez, que era profetisa, ella hace un llamado a un varón llamado Barak, para que dirigiese el ejército de Israel contra el capitán que era Sísara, dice la escritura, pero él accede con una condición. Versículo 8, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, dice, no, yo no voy a ir. Así que sí, ella lo acompaña, hay una gran batalla que se pelea en las llanuras de Megiddo, y el ejército de Israel derrota a los canaanitas. Sísara huye a pie, hay toda una historia de él, llega a la tienda, dice el versículo 17, Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Berseneo, y dice la escritura de que ella lo hace entrar. Dice, saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Él entró, se cubrió, ella lo cubrió con una manta, sin duda vendría muy agotado, muy cansado, y él le pidió que le diera de beber un poco de agua, tenía sed, ella le dio un odre de leche, le dio a beber y lo volvió a cubrir. Pero lo que hizo ella en el versículo 21, que tomó una estaca, ¿no? Una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, dice el versículo, y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra. Pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. ¿No? Así se terminó, ¿no? este opresor.
¿no?, que tenía al pueblo del Señor oprimido. Hay un canto maravilloso de esta Débora, donde poéticamente en este canto cuenta toda la historia de lo que pasó en la batalla, de cómo algunos fueron con ella, otros no fueron, parte del pueblo de Dios, no todos fueron, y cómo eleva el valor de esta mujer que termina con la vida de este malvado rey. Según el versículo 31, en la terminación de su poema, de su canto, dice: así perezcan todos tus enemigos, Jehová, más a los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Poéticamente, una linda expresión. Y la tierra reposó nada menos que 40 años cuando se termina este tremendo ejército. No olvidemos que este hombre tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Esta gente fue gente muy malvada. Cuando uno a veces lee, por ejemplo, ahí en Jueces, en el capítulo 1, lo que dice, por ejemplo, el versículo 4, Jueces 1, versículo 4. Simeón fue con Judá, y dice: y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos el cananeo, al fereceo, hirieron de ellos en Besec a 10.000 hombres. Y también lo que dice en el versículo 6, mas Adoni y Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Cuando uno lee esto, dice: qué tremenda crueldad lo que hicieron con este hombre. Pero ¿por qué tenemos que decir cuando este hombre reconoce más de su crueldad que él había hecho? Porque dijo Adoni Besec: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa, dijo él. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Él reconoció: había sido terriblemente cruel y malo. Y lo que le hicieron a él dice: yo reconozco que Dios me ha hecho a mí lo que así me ha pagado Dios. Porque yo tenía 70 reyes que hice esto, le corté los pulgares, sus manos y sus pies, y recogían las migajas debajo de mi mesa. Mire, no tenían los pulgares, sus manos y sus pies. Pues qué crueldad más grande. Por eso estos pueblos que el Señor ordenó exterminarlos, ya hemos visto, para Dios las abominaciones habían llegado a la presencia de Dios. El llamado era exterminarlas. Lamentablemente ellos no obedecieron ni hicieron, y ahora están pagando estas consecuencias. Gedeón es el quinto juez. Eso está en el capítulo 6. Nuevamente, por eso se vuelve a repetir esta historia que estamos leyendo en todos los versículos prácticamente donde sucede que Dios levanta un juez. Hay apostasía del pueblo, hay opresión de parte de Dios, hay arrepentimiento y hay liberación. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. La verdad es que este debería ser uno de los textos claves del libro. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en manos de Madián por 7 años. Decía, este debió haber sido uno de los, porque esto lo hemos repetido en varios de los capítulos que hemos visto. El pueblo hace lo malo, el pueblo viene la opresión del Señor, porque dice: la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron, dice, cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Y luego que piden misericordia al Señor, bueno, Dios le va a levantar este quinto juez que vamos a crear el día de hoy, que es Gedeón, y que hay bastante habla la escritura, 6, 7, prácticamente 3 capítulos están referidos a este quinto juez. Dios les bendiga, hermanos.